Aire para Ignacio Laurenti. Nacho, ¿dónde estás? Seri, estoy en Kitcheman Neumáticos para charlar con Santiago Arenas, que es el gerente del Kitcheman, y para charlar justamente por el abastecimiento de neumáticos, ¿no? La faltante de algunas medidas, cómo está la situación hoy por hoy en el rubro. Santiago, gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos. Bueno, contanos algunos detalles de cómo vienen trabajando con los neumáticos, si hay faltante de alguna medida, de algún sector en específico, dentro de todo lo que cubren, ¿no? Que hablamos desde maquinaria agrícola hasta los vehículos de transporte de personas, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, sí, bien, como comentás vos, existe faltante de neumáticos en casi todos los sectores, digamos, en agrícola, transporte, camioneta y auto. Y bueno, esto en realidad viene de tiempo de mediados del mes de marzo de 2020, con el comienzo de la pandemia, donde ahí empezó, como consecuencia de la misma, digamos, a producirse bajo, una producción por debajo de lo que nos venía acostumbrado habitualmente nuestra empresa FATE. Y bueno, se llega a una profundización de esta situación de faltante con un conflicto gremial que ya tiene 4 meses, viene desde marzo, en el cual las 3 empresas fabricantes, digamos, con fábrica en Argentina, que son FATE, Pirelli y Bridgestone, se encuentran trabajando con la planta bloqueada, es decir, que prácticamente no hay producción de neumáticos. Eso influye directamente, digo, en ustedes, en el comercio, en que estén faltando algunas cubiertas, algunas medidas, y sobre todo en esto que decías, viene de la zona de pandemia. FATE, que es el proveedor de ustedes, es totalmente nacional, trabaja mucho con el parque automotor argentino, digamos, y así se puede ver qué es lo que más falta, qué es lo que tiene mayor demanda. Y bueno, la faltante así puntuales se ve. El sector agrícola ha sido el más perjudicado, digamos, del comienzo de la pandemia. Casi no nos llegan neumáticos para el agro. Y después se vio un poquito mejorado o abastecido en este último tiempo el de transporte. O sea, hubo faltante, pero se mejoró bastante el abastecimiento de ese sector. Y hoy hablamos de transportes, hablamos de camiones o colectivos de larga distancia. Colectivos de larga distancia. Y bueno, en este último tiempo sí se ve la faltante en lo que es camioneta radial, o lo que son móviles policiales, ambulancias, bueno, empresas de carga, todo eso se nota mucho la faltante en ese rubro. Y en lo que es auto, bueno, hay medidas que son muy difíciles de conseguir, sobre todo rodados más grandes, 17, 18, algunas 16. Nacho. Son medidas más específicas en cuanto a los automóviles, estas que me marcabas. Sí. Tal vez en rodados 13, rodados 14, que es lo más común, o los vehículos más en serie, eso no hay tanto inconveniente. Sí, digamos que hay faltante en lo que es los rodados 13, hay bastante faltante en lo que es los rodados más grandes. ¿Hay influencia de esto también los componentes que puedan llevar los neumáticos que no sean de fabricación nacional y que se tengan que importar? Sí, es uno de los factores, digamos, claves, sumado a lo que ya comentamos, digamos, de la pandemia y también el tema del paro. La faltante de dólares para la importación hace que FAT, por ejemplo, que es una empresa 100% nacional, tenga este componente de producto importado, que es el caucho, para la fabricación de neumáticos, y bueno, se ve perjudicado también en ese aspecto, digamos. Seri, no sé si querían hacer alguna consulta. Entonces, a esto que está diciendo, que lo escuchábamos con mucha atención, son 2 las causantes. Por un lado, el conflicto gremial de los trabajadores que piden mejoras salariales, que piden mejoras en las condiciones de trabajo, y por otro lado, la faltante de este producto que se usa para fabricar las ruedas, ¿sería?
Claro, claro, como vos decías recién, uno un poco los insumos importados de algunos de los elementos que llevan las cubiertas, decía el caucho, también hay algunas medidas específicas que son los alambres que llevan en el interior, y lo otro que también influye mucho es este conflicto gremial que hay en las fábricas, que están trabajando, lo decía, de manera bloqueada, entonces esto hace que haya mucho menos producción y bueno, se complique la distribución. A esto sumarle que no se alcanzó a recuperar de la baja producción que hubo por la pandemia, ¿no? Ahora, Nacho, no sé si él me está escuchando. Yo le paso para que pase a hablar con vos. Dale, ahí está. Tenemos un ratito porque, bueno, Santiago, ¿qué tal? Buen día, Geraldine te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas, Geraldine. Buenos días. Bueno, bien, gracias. Gracias por atendernos también en este horario. Estábamos muy pendientes de esta situación. Este contexto, ¿no?, que estás planteando bien y que, bueno, recién también Nacho resumía, ¿genera en lo concreto que entonces suban los precios de los neumáticos? Sí, digamos, en la economía cuando hay escasez de algún neumático, inmediatamente tiende a subir los precios. ¿Y qué porcentaje más o menos de suba hubo en términos generales? Sé que hay muchas cuestiones que son específicas, pero por esta faltante de neumáticos, ¿qué porcentaje hubo de suba? Ya, en estos últimos meses teníamos a un ritmo de la inflación, un 5% mensual, y en estos últimos 2 meses ya tuvimos aumentos del 8% y el 10% más o menos, en lo que es julio y agosto. O sea, venían con un aumento del 5% mensual y pasaron a un 8%. Sí. ¿Y les ha pasado de encontrarse un día y decir, bueno, no tenemos neumáticos, si viene alguien a comprar una rueda, ¿no le podemos vender o no? Sí, nos ha pasado. Es muy... Hay medidas que nos consultan de todos lados, hemos recibido consulta de Corrientes, de Córdoba, nos llaman por ir consultando por medidas de neumáticos puntuales y obviamente no tenemos cómo abastecerlo porque no hemos recibido de fábrica. Y a nosotros nos llega a nivel nacional que hay una medida de fuerza en estos días, que trabajan 8 horas menos desde los sectores que fabrican estos neumáticos. Sí, están en estos momentos están con paros así rotativos en las 3 empresas y bueno, por ejemplo, el viernes trabajaron de 8 a 12 del mediodía a la mañana y después tuvieron la planta totalmente parada, digamos, sin trabajar, sumado que si no están trabajando los fines de semana por una cuestión de pedido de estas porcentaje mayor al habitual. Santiago, Julián te saluda. Te consulto si el santafesino o el argentino en general volvió a ir a los países limítrofes a buscar neumáticos, por ejemplo Uruguay, Paraguay, Bolivia. ¿Se da esa situación teniendo en cuenta la faltante de neumáticos y también la diferencia de precios? Sí. Nos han llegado los comentarios de un cliente que se tuvo que, principalmente porque no lo consiguen, porque por el precio se van, pero ante la necesidad, digamos, y urgencia de cambiar los neumáticos y no poder conseguirlo en Argentina, y suelen viajar a Paraguay o a Uruguay a cambiar los neumáticos. Más allá del precio, ¿no? Que el precio es algo más que importante, pero bueno, el neumático nos representa el confort y la seguridad del auto, entonces eso es creo que lo fundamental antes que nada, tener neumático en condiciones. Entonces, lo importante es conseguirlo, digamos. Sí, tal cual. Hoy por hoy eso es lo importante. Y lo último que te preguntamos, ¿alguna vez pasaste por algo así? Y como le comentaba al compañero, desde que comenzó la pandemia no fue normal la situación. Claro, pero antes de la pandemia. Y antes de la pandemia no tengo recuerdo de este nivel de faltantes. Puede haber sido puntualmente por algún tema que Fate no haya fabricado alguna línea por 1 o 2 meses, porque se le ha roto algún molde o alguna cuestión así puntual, pero así tan generalizada en tantas medidas y en tantas líneas, no. Perfecto. Te agradecemos, Santiago, por este ratito que te tomaste con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está, Nacho Laurenti entonces con el móvil hablando con Santiago Arenas, gerente de Kilgelman Neumáticos,
comentándonos esta situación, Nacho. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, donde podemos sacar algunas cuestiones. Hay faltantes de neumáticos, sí, o no hay abastecimiento habitual y normal. Lo que más se ve es en el sector agrícola. Tal cual. Gracias, Nacho. En el sector agrícola, esto lo comentaba Santiago, en el sector agrícola hoy casi hay cubiertas que no tienen muy pocas para vender y para abastecer a este sector, porque se ha priorizado el abastecimiento a las fábricas de maquinarias agrícolas, entonces hay menos. Claro. Después el transporte de alguna manera se ha normalizado un poco, hablando del transporte de cargas grandes, camiones, o podemos hablar de los colectivos de larga distancia, pero si vemos también lo que él decía de utilitarios, lo que habitualmente llamamos como combi, ¿sí?, que se usa como transporte escolar o distribución de pequeñas empresas, también están teniendo una faltante más allá de algunas medidas puntuales para los automóviles. Perfecto, gracias, Nacho. Chau. Repasamos entonces lo que decíamos de Kilgelman en base también a lo que planteaba Nacho. Son dos causas.